Ahora sí, tenía el micrófono apagado. Buenas tardes, darles la bienvenida a la sesión del día de hoy, donde vamos a trabajar la segunda parte del gobierno de Salvador Allende y posteriormente, si es que nos alcanza el tiempo, ver la primera parte de lo que fue el gobierno militar. Ya, idealmente es llegar hasta la vuelta a la democracia, pero lo veo difícil, son muchos contenidos los que tenemos que trabajar hoy día. Así que vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el gobierno de Salvador Allende. La clase pasada nosotros llegamos hasta lo que fue la elección del año 70 y hoy día nosotros ya entraríamos de lleno a lo que fue su gobierno. Vamos a repasar algunas cosas que tienen que ver con los aspectos, podríamos decir, centrales de lo que fue el gobierno de Salvador Allende y de ahí ir viendo, ir desarrollando quizá de mejor manera algunas fases de su gobierno, algunos cambios, las consecuencias que esto va a tener posteriormente en la ciudadanía. Así que junto con darles la bienvenida esta semana, comenzamos ya con lo que tiene que ver con ya la clase en sí. ¿En qué se va a caracterizar este gobierno? ¿Cómo va a ser electo? ¿Y cuál fue la disputa que hubo para resolver su elección? En primer lugar, resumir un poco lo que fue la figura de Salvador Allende, una persona que era médico, ¿cierto? Nacido en Valparaíso, fue parte de los fundadores del Partido Socialista en Chile, ocupó el cargo de secretario regional, fue diputado por la zona de Valparaíso y Quillota antes de sus 30 años, por lo tanto tuvo una vida activa en la política y fue ministro de Salud durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y senador hasta ser electo presidente. Es decir, fue una persona que estuvo siempre inmersa en lo que fue el escenario político y con esta preocupación social, también llevada a su práctica de la medicina. ¿Cómo va a ser su elección? Él se va a presentar varias veces como candidato presidencial, sin embargo, ya en la tercera ocasión es donde va a ser electo finalmente. A diferencia del proceso actual, en el cual las dos primeras mayorías tienen que pasar a una segunda vuelta, como fue en la última elección entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillé, que fueron las dos primeras mayorías, ninguno obtuvo sobre el 50%, por lo tanto, los dos pasaron a una segunda vuelta, donde finalmente la ciudadanía decidió por Sebastián Piñera, quien obtuvo la mayoría de los votos y fue electo presidente. En los años 70 no existía este sistema para las elecciones presidenciales. Lo que se hacía era que el Congreso elegía entre los que sacaban las dos primeras mayorías y lo ratificaba a uno de ellos como presidente. La tradición siempre había normado de que era el primero. Sin embargo, en esta ocasión la figura de Allende generaba un gran rechazo en un amplio sector del Congreso. ¿Por qué? Allende había sido electo, ¿cierto?, bajo el apoyo de la Unidad Popular, que era un grupo de partidos de izquierda, quienes planteaban hacer cambios profundos en la sociedad. Y esto claramente los sectores más conservadores, que eran los que respaldaban a Jorge Alessandri, por ejemplo, veían con mucha preocupación la llegada de Allende al poder. Y por eso es que antes de ratificarlo, como se había hecho antes en las elecciones presidenciales anteriores, que el Congreso ratificaba por norma la primera mayoría, cuando no cumplía con más del 50% de los votos, esta vez va a ser muy difícil llegar a ese acuerdo. La Democracia Cristiana, que era uno de los principales partidos políticos de la época, va a colocar una serie de requisitos para la ratificación de Salvador Allende como presidente. Estos requisitos van a ser conocidos como el Estatuto de Garantías Constitucionales, en el cual se proponía que ellos iban a aceptar a Allende como presidente, pero que él tenía que comprometerse a respetar estos estatutos que estaban en la Constitución. Es decir, no podía modificar esto. Si Allende modificaba alguno de estos aspectos, inmediatamente iba a perder el apoyo de la democracia cristiana. ¿Qué es lo que se le exigía a Allende? Que respetara la libertad de expresión, es decir, que no se colocaran trabas al ejercicio de esta libertad por parte de las personas, como pasaba en otros países que habían llegado a estar bajo un gobierno socialista, en el cual el gobierno, el Estado, tenía que aprobar cada publicación que hacían los periódicos. Y ahí recién estas podían llegar a ver la luz, podían llegar a ser impresas, distribuidas y que llegasen a todos los ciudadanos.
Eso era una de las cosas que se buscaba garantizar, que la libertad de expresión se mantuviera intacta. En segundo lugar, el derecho a reunión, que no se colocaran trabas en cuanto a que las personas se pudiesen asociar y reunir con quienes estimasen conveniente, siempre y cuando no atentaran en contra del orden público o las leyes. En tercer lugar, no se podía modificar el sistema nacional de educación. En muchos países que habían caído bajo la influencia de gobiernos socialistas, el sistema educacional se transformaba a nivel nacional en una sola estructura que buscaba transmitir los ideales del partido gobernante. Ese era uno de los temas que preocupaba en gran medida a la democracia cristiana, sobre todo por la gran cantidad de colegios católicos que existen en nuestro país y que podían verse amenazados por la llegada de Salvador Allende y que hubiese impuesto, por ejemplo, un solo sistema educacional en el cual no pudiesen existir colegios confesionales, por ejemplo. En cuarto lugar, la inviolabilidad de la correspondencia, otra práctica que se va a aplicar en muchos países que van a estar bajo el alero de la Unión Soviética, por ejemplo. En la Alemania Oriental, las cartas eran revisadas por las autoridades. Es decir, si yo enviaba una carta a un amigo, cuando llegaba a la oficina de correo, esa carta probablemente era abierta por un oficial del Estado, que revisaba que su contenido no fuese subversivo, que no incitara a rebelarse, por ejemplo, dentro de otras cosas. Y si llegase a tener contenido que fuese considerado como contrario a los ideales del partido dominante y del gobierno, yo podía sufrir consecuencias, podía incluso llegar a estar en la cárcel. Los derechos de las trabajadoras y sus organizaciones sindicales, que no se transformaran ni se eliminaran, que los trabajadores pudiesen seguir organizándose en sindicatos, que estos sindicatos pudiesen seguir manteniendo su autonomía, que no sufrieran la injerencia de los partidos políticos, por ejemplo, y que en el fondo siguieran siendo como una herramienta de representatividad de los trabajadores ante los empleadores y los dueños de las fábricas. La libertad ambulatoria y su régimen, esto está relacionado con la libertad de desplazarse dentro del territorio nacional sin ningún tipo de restricción, los derechos de las organizaciones sociales, como juntas de vecinos, centros de madre, que mantuvieran su autonomía, que no fuesen un lugar para propagar los ideales, por ejemplo, el Partido Socialista, y que las bases constitucionales de la fuerza pública, es decir, que no se modificaran los estatutos que rigen a las Fuerzas Armadas, que es lo que pasa perdón, en varios países, que cuando llegan a estar bajo el alero de un gobierno socialista, transforman a su ejército en un ejército que está ideológicamente comprometido, que es lo que pasa en países como Venezuela, como en China, en Corea del Norte, que el ejército, la policía, se transforma y ya deja de ser un ente que imparte, podríamos decir que busca impartir justicia o que la justicia se cumpla, y empieza a estar al servicio del partido político dominante y sus ideales. Así que eso se buscaba mantener intacto. Una vez que Allende se compromete a cumplir con estas garantías constitucionales, la democracia cristiana le va a dar su apoyo y va a aprobar, va a ratificarlo como el presidente electo. Sin embargo, había un grupo que buscaba tratar de generar, podríamos decir, un poco esta idea de que iba a haber descontrol, de que iba a empezar a gobernar la violencia. Y eso es lo que va a llevarse a cabo con el asesinato del general René Schneider. Él va a ser asesinado por grupos de extrema derecha buscando impedir la ratificación de Allende por parte del Congreso. Es decir, en el fondo lo que ellos querían demostrar es que si Salvador Allende era ratificado, esta violencia, esta eliminación de generales que quizás no fuesen partidarios del gobierno, iba a ser algo común y iba a ser algo que íbamos a ver todos los días. Buscaban generar esta especie de sensación de inseguridad, de ingobernabilidad que iba a causar la llegada de Allende al poder. Sin embargo, pese a esos intentos de desestabilizar el proceso, Allende va a terminar siendo ratificado y cuando él llega al poder va a plantearse que él va a llevar a cabo una revolución en nuestro país. Va a ser uno de los pocos presidentes electos de forma democrática, de hecho va a ser el primer gobierno socialista que va a llegar al poder a través de las elecciones, y él va a buscar transformar a nuestro país bajo este alero, bajo este eslogan, podríamos decir,
de la revolución con sabor a vino tinto y empanada, es decir, una revolución a la chilena. No una revolución importada del extranjero, quizás con los ideales de la República Socialista Soviética, sino que una revolución pensada en el chileno, pensada en la sociedad chilena, y que fuese transformando paso a paso nuestra realidad. Él buscaba crear un Estado popular. Cuando hablamos de un Estado popular, estamos hablando de un Estado que busca incentivar la participación de las personas, de cada uno de nosotros en la vida, en comunidad, en sociedad y de las decisiones del Estado. Es decir, que nosotros nos organicemos con mis vecinos, por ejemplo, que formemos una junta de vecinos, que defendamos los ideales de nuestra población, de nuestra villa, el condominio, lo que sea, que me organice con los de mi gremio, los profesores, que defendamos nuestros ideales, que busquemos de qué forma podemos contribuir a esta revolución, a hacer los cambios. Es decir, buscaba una sociedad comprometida, que todos estuviesen comprometidos con esta, entre comillas, revolución y con los cambios que había que hacer en el país. También, él proponía la redacción de una nueva constitución, porque una constitución tenemos que entender que es la base fundamental que rige al Estado, su organización, la forma de gobierno, la distribución incluso geográfica de las regiones, las funciones de las autoridades, las garantías, los derechos que entrega, los deberes de los ciudadanos, todo eso está en la Constitución. Y al igual manera del día de hoy, que nuestro país está empezando un proceso para redactar una nueva Constitución, que en el fondo busca dar una nueva base a la sociedad, la elección de Allende también planteaba esto. Dentro de su programa de gobierno estaba hacer una nueva Constitución que recogiera este llamado al Estado popular, este llamado a la igualdad, a la equidad, el llamado a generar una sociedad más justa. También dentro de sus planes estaba acabar con el Congreso, quiere decir que fuese a desaparecer, sino que transformarlo en una sola entidad que iba a ser esta Asamblea del Pueblo. Iba a ser una sola Cámara. Actualmente el Congreso está, y en la época también estaba compuesto de dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son dos instituciones que buscan representar a la ciudadanía. Se eligen los diputados por distrito, por circunscripciones senatoriales a los senadores, y ellos hacen una representación de las personas que viven en una zona determinada. Se supone que cuando uno elige a un diputado, lo hace porque el diputado, en primer lugar, va a representar al distrito en el que yo vivo, y en segundo lugar, este diputado comparte los ideales de país que yo tengo. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasa el día de hoy, por ejemplo, es que muchas personas ni siquiera se informan de quiénes son los candidatos a diputados, senadores, y algunos ni siquiera votan por ello, y terminan siendo electas personas que quizás no son las idóneas, o que no tienen la representatividad necesaria para ocupar el cargo, o que no representan los ideales de la comunidad. Por eso es importante informarse en el momento de ir a votar, sobre todo ustedes que a las próximas elecciones van a poder estar habilitados para votar por senadores, por diputados y por presidente el próximo año. Así que es importante que se informen, vean qué diputados van por la zona en la cual ustedes viven, qué senadores también, y cuáles son los ideales que ellos defienden, y cuáles son los ideales que ellos, al final, van a tratar de imponer cuando estén en el Congreso. Pasando a algunos de estos pasos de esta vía chilena al socialismo, y hasta aquí llegamos en lo que habíamos visto en la sesión anterior, lo que se buscaba hacer era transformar los medios de comunicación. Lo que se buscaba era una transformación de la estructura económica de nuestro país, que dejase de lado quizá un poco la influencia de este gran capitalismo, que se considera incluso un poco de intervención extranjera por parte de estas empresas que eran tan grandes, que tenían incluso, que influían incluso en las decisiones que tomaba el gobierno. De hecho, como dato anecdótico, si han escuchado hablar del término república bananera o país bananero, que es un término que se utiliza de forma despectiva para referirse sobre un país cuyas instituciones no son muy confiables, ni democráticas, ni transparentes. Este es un término que proviene de comienzos del siglo pasado, por allá 1910, 1920, y que hace referencia a países de Centroamérica en los cuales se instalaban empresas estadounidenses que se dedicaban al cultivo y a la exportación de plátanos, de bananas.
Y estas empresas eran tan grandes y tan poderosas que influían en la elección de diputados, senadores en esos países en los cuales se instalaban a funcionar, y que era tanta la influencia que tenían en dinero, que muchas veces ellos financiaban la elección de diputados y senadores, y finalmente estos diputados después terminaban sesionando a favor de la compañía. Y de ahí viene el término república bananera, que hace referencia a un país en el cual, si bien tiene toda una institucionalidad que funciona, esta institucionalidad es corrupta y tiende a principalmente defender ideales de grandes empresas o grupos económicos que respaldan la elección de esos diputados o senadores. Lo que se buscaba con esta vía chilena al socialismo era detener un poco el avance de estas potencias capitalistas, pero se buscaba industrializar el país, pero una industrialización pensada en el Estado, no una industrialización pensada en la empresa privada. La gran diferencia es que la empresa privada tiene como finalidad ganar dinero. Al igual que cualquier persona que se instale con un negocio, mi finalidad, ¿cierto?, es ganar dinero. Si yo tengo el dinero suficiente y pongo un restaurante, puede que mi sueño sea, ¿cierto?, entregar un buen servicio gastronómico, comida que las personas rememoren y todo, pero finalmente mi restaurante tiene que ser rentable. De lo contrario, yo como privado no voy a poder seguir funcionando. ¿Qué es lo que pasa en el Estado? El Estado tiene empresas que pueden funcionar perdiendo dinero, porque la finalidad que tiene el Estado es entregar, ¿cierto?, bienestar, contribuir al bien común. Y muchas veces esa contribución al bien común puede significar que una empresa pierda dinero, como lo hace la empresa de ferrocarriles del Estado. Cuando ustedes toman un tren desde Laja hasta Concepción, ese pasaje está subsidiado por el Estado de Chile. Ustedes pagan 1.700 pesos, por ejemplo, pero ese valor es prácticamente la mitad de lo que realmente vale. El pasaje en sí costaría como 3.000 y algo. Y la diferencia en dinero la coloca el Estado, porque ese tren tiene como finalidad, ¿cierto?, conectar las comunidades que están entre Laja y Concepción. Muchas comunidades que no tienen otro medio de transporte masivo que no sea el ferrocarril, y que las personas probablemente no podrían pagar el valor completo, y por eso es que el Estado contribuye ahí subsidiando el funcionamiento de esta empresa, porque esa empresa tiene como finalidad, ¿cierto?, entregar bienestar social, es decir, contribuir a una mejor calidad de vida de las personas. Y esto es lo que planteaba Allende con esta idea de distintas áreas de propiedad. Él hablaba de que tenía que existir un área de propiedad social que iban a ser las empresas estratégicas. ¿Qué es una empresa estratégica? Es una empresa cuya influencia en el funcionamiento del Estado es tan importante que debe ser considerada como de prioridad nacional. Por ejemplo, los bancos, los medios de transporte, de comunicación, la extracción de las materias primas esenciales, carbón, petróleo, gas natural, hierro, todo eso se va a considerar como estratégico y se van a empezar a nacionalizar las empresas. La gran minería del cobre se va a nacionalizar. Codelco va a tomar el control de grandes empresas extranjeras y con eso Chile, desde ese día en adelante, va a tener un ingreso asegurado de dinero a través de la exportación de cobre. De hecho, el día de hoy prácticamente la mitad de las exportaciones de nuestro país están relacionadas con el cobre. Por lo tanto, la decisión de nacionalizar la industria del cobre es algo que se va a mantener en el país. Incluso, Augusto Pinochet mantiene las empresas de cobre que habían sido nacionalizadas, porque va a ver la importancia estratégica y económica que van a tener esos ingresos. Después se pasa a un área que va a ser considerada un área mixta, en el cual el Estado va a comprar parte de las acciones de las empresas. Cuando yo compro acciones de una empresa, lo que me hace, no me hago dueño de la empresa, pero sí tengo participación en el directorio. Por lo tanto, las decisiones que se tomen ahí, yo también puedo influir y también soy parte de la distribución de dividendos y de ganancias que la empresa tenga. Por eso es importante hacerse parte de la propiedad de estas empresas, que va a ser esta área conocida como mixta. Es decir, el Estado ahí también interviene. Si bien no es el dueño, tiene poder de decisión, tiene poder de voto dentro de la compañía y también se hace parte de las ganancias que esta empresa tiene. Y por último, un área de propiedad privada, donde las personas comunes y corrientes, los empresarios, van a poder desenvolverse libremente, pagando impuestos como toda empresa o persona. Esas son las tres áreas económicas que nos proponía
esta vía chilena al socialismo. Por lo tanto, vamos a ver que va a existir un equilibrio entre la propiedad privada y la propiedad del Estado. Pero claramente el Estado tiene que ser propietario de aquellas empresas que son fundamentales para el funcionamiento del país, que son las empresas estratégicas, como habíamos dicho antes. La banca, transporte, telecomunicaciones, extracción de materias primas, por ejemplo. Pasando al siguiente punto. ¿Cómo se va a combatir la inflación? Hasta esa época, la inflación era uno de los grandes problemas que tenía económicamente hablando nuestro país. Y en gran parte por malas decisiones que habían tomado los gobiernos anteriores, por problemas económicos de escala planetaria que no habían logrado ser abarcados de buena manera en nuestro país también. ¿Y cómo se va a buscar combatir esta inflación? En primera instancia, aumentando los salarios de los trabajadores, lo cual, normalmente, cuando nosotros aumentamos el sueldo que tienen las personas de una manera muy exorbitante, eso va a generar más inflación. Pero sin embargo, si se va aumentando de manera paulatina, mientras se regula el precio de los bienes, esa es la idea que tenía el gobierno, vamos a lograr ir equiparando el poder adquisitivo de la persona, va a ir creciendo, pero como los precios no van a aumentar, ese poder adquisitivo va a ser un aumento real. Por eso hablamos de un aumento real del salario de los trabajadores. Si el día de mañana nosotros aumentamos el sueldo de todos los trabajadores de Chile, supongamos que mañana nosotros duplicamos todos los sueldos en Chile. Lo que va a pasar la semana siguiente es que va a haber una inflación tremenda, porque todo el mundo va a tener más dinero. Y como todo el mundo va a tener más dinero y no van a existir más bienes y servicios disponibles en la economía chilena, las personas van a estar dispuestas a pagar más dinero por productos básicos, para que se den Navidad, regalos de Navidad, por ejemplo, y eso va a ir aumentando el precio de todo. Y si aumenta el precio de todo, el valor real que tiene el dinero va a disminuir. Eso es lo que se conoce como inflación. ¿Y cómo nosotros podemos evitar que eso suceda? Es muy difícil. Lo que primero se hace es tratar de impedir el acceso a mucho dinero de las personas, tratar de restringir un poco la libertad económica en primera instancia, la circulación de dinero, pero en el gobierno de Allende se pensaba que aumentando los salarios se iba a lograr disminuir un poco la inflación y regulando el precio de los productos y servicios. En el ámbito social, se buscaba entregar mejores coberturas médicas y farmacéuticas, es decir, que las personas tuviesen acceso a hospitales, tratamientos médicos y a medicamentos a un valor accesible. E inclusive, si alguien no podía cancelar el valor de un medicamento, intentar de alguna u otra forma que el Estado le entregase estos medicamentos. También cambiar el sistema educativo, buscar ampliar la cobertura de los establecimientos educacionales, porque siempre se ha entendido que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo y el progreso tanto de las personas como de las naciones. Y también se buscaba aumentar la construcción de viviendas sociales, viviendas que eran financiadas también por las personas, pero cuyo dividendo máximo correspondía a un 10% del ingreso de la familia. Es decir, si nosotros como familia, entre 2 o 3 personas, teníamos 1 millón de pesos de ingreso, lo máximo que íbamos a pagar en dividendos iban a ser 100.000 pesos. De esa manera se buscaba ir aumentando el acceso a la vivienda propia de todas las familias. También se había planteado la idea de promulgar una primera ley de divorcio, que finalmente en nuestro país va a ser recién aprobada ya cuando volvemos a la democracia, y también se quería establecer el reconocimiento de los niños nacidos fuera de matrimonio. ¿Cómo van a ser los primeros años? En el año 71, nosotros ya podemos ver que estas ideas de intervención en la economía, de intervención en las empresas, van a empezar a incentivar el crecimiento económico del país. Los sueldos van a ir aumentando, pero también va a ir aumentando el gasto que hacía el Estado. Gran parte de estos empleos, a los cuales a estos trabajadores que se les había subido el salario, eran trabajadores públicos, trabajadores del Estado. Eso va a significar que el Estado va a gastar más dinero, también la gente va a tener mayor poder adquisitivo, van a consumir más, y si la gente está comprando más, la
industria nacional también tiene que producir más para lograr suplir toda esa demanda extra que las personas están solicitando. En comparación, el año 71, si lo comparamos al año 1970, vemos un aumento de los salarios de los trabajadores públicos de un 35%, en el mundo privado de un 50%, la producción industrial va a aumentar en más de un 13%, el Producto Nacional Bruto en un 8%, la inflación se va a lograr disminuir en un 21% y el empleo se va a mantener en un 4%. La cifra de un 4,2% es una cifra ideal. Si nosotros vemos las cifras de desempleo actual, están por sobre el 11%. Por lo tanto, eso nos habla de que cada 10 trabajadores hay por lo menos uno que está sin trabajo. En cambio, cuando nosotros veamos las cifras de desempleo de un 4,2%, eso no quiere decir que de 100 trabajadores habían 4 sin trabajo. Y el día de hoy, de cada 100 trabajadores, tenemos 11 que están sin poder trabajar. Siguiendo con estos cambios que se van implementando, y si nosotros hablamos entre la fiesta y la polarización, esto quiere decir que el primer año nosotros podemos ver que hay buenos resultados en el gobierno, pero sin embargo se va a empezar a polarizar la sociedad chilena, se va a empezar a dividir, vamos a tener un bloque opositor que quería sacar a Allende del poder y otro grupo que defendía su gestión, porque estaban viendo progreso en algunos indicadores, estaban viendo mejoras en su calidad de vida en el primer año. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Se van a empezar a expropiar empresas. Empresas que, por ejemplo, ponían en riesgo el abastecimiento del país. Supongamos una empresa de distribución de alimentos. Si el Estado veía, si el gobierno veía que esa empresa tenía problemas para abastecer a todas las ciudades, la expropiaba, es decir, le quitaba la propiedad a su dueño y el Estado se hacía de su control. Durante el año 70 al 71, 167 empresas van a sufrir esa modificación en su propiedad. También algunos trabajadores se van a tomar las industrias. Por ejemplo, como este era un llamado a una revolución pacífica, si los trabajadores veían que una empresa estaba deteniendo su producción, estaba produciendo menos, se tomaban la fábrica, ellos mismos la autogestionaban y de esa forma contribuían a que el país siguiese abasteciéndose y que de esa manera el gobierno siguiera fortaleciéndose. Porque si nosotros tenemos que las personas están sufriendo desabastecimiento, el apoyo al gobierno va a ir decayendo. Porque tiene que ver con el abastecimiento de la población, la distribución de recursos. El Estado es quien debe ser el garante de que las empresas funcionen bien, de que los medios de producción se mantengan funcionando, de que haya cosecha, de que haya cultivo, de que haya alimento para la gente. El Estado finalmente también va a pasar a controlar casi el 90% de los bancos. Por lo tanto, la circulación de dinero va a estar restringida por el gobierno. El gobierno va a ser quien va a tomar las decisiones en cuanto a quién entregar dinero, a quién prestar, a quién no, en cuáles condiciones, faltas de interés. Por lo tanto, ya no va a existir mucha independencia económica desde ese punto de vista. Y gran parte de los bancos tenían capitales extranjeros. Por lo tanto, van a empezar a sufrir también presión e injerencia de países que van a ver que los intereses de empresas de estadounidenses, por ejemplo, están empezando a ser afectados en nuestro país. Y eso va a ir llamando cada vez más a que estos países busquen intervenir de alguna manera con el desarrollo de estas políticas. Ya en el 11 de julio del año 71, el Congreso aprueba la nacionalización del cobre. Y con esto Chile, como dice ahí el dibujo, se pone los pantalones largos y ahora nuestro país va a ser dueño de lo que se está produciendo y eso le va a generar ciertos mayores ingresos. Ya no solamente va a recibir ingresos por el cobre a través de impuestos, sino que ahora directamente a través de la venta del cobre. En el año 71 podemos ver un aumento drástico en la construcción de viviendas sociales. Se van a construir más de 76.000 casas nuevas. En el ámbito de la salud van a haber mayores prestaciones médicas. Se va a instaurar esta distribución de 1 litro diario de leche para cada niño para combatir la desnutrición infantil. En el ámbito universitario se va a ampliar la cobertura de la educación superior y también se va a incentivar la creación de una red de jardines infantiles. Actualmente lo que es en el área de la educación, se entiende que es fundamental los primeros años.
países que son exitosos en materia, países que son exitosos en materia de educación, donde colocan sus mayores esfuerzos es en prekinder y kinder, o el equivalente en esos países. En el caso de Finlandia, las personas mejor capacitadas en el área de educación están en prekinder y kinder, porque se entiende que esos niveles son fundamentales para el desarrollo cognitivo de los futuros estudiantes. Ahí está la base. Y si yo tengo una buena base, lo que venga más adelante va a ser claramente mejor para el estudiante. Si yo coloco a los mejores profesores en los primeros años de vida del niño, ellos le van a dar una base sólida que le va a permitir cimentar su conocimiento futuro. Y por eso es que países como Finlandia colocan ahí gran parte de su esfuerzo. Y de ahí en adelante el estudiante se vuelve un ser más autónomo, se vuelve también alguien más capaz para enfrentar los desafíos que se vienen a futuro. Hasta ahora, cierto, hemos visto cosas muy positivas de lo que fue el gobierno de Allende, pero sin embargo van a empezar a surgir grupos radicales que se van a empezar a enfrentar. Por un lado vamos a tener el MIR, que es este movimiento izquierda revolucionario, que va a buscar, podríamos decir, darle un carácter más radical a esta revolución. Ellos sentían que el gobierno de Allende, si bien estaba haciendo transformaciones, estas transformaciones eran demasiado lentas y no eran transformaciones profundas. Ellos querían un cambio radical en la sociedad. Querían tomarse los terrenos si era necesario, el campo, tomarse los fondos, que los trabajadores se hicieran dueños de las fábricas, los municipios, si era necesario a través de las armas, tomarse el municipio y la administración municipal de una comuna determinada. Ellos validaban una vía violenta y armada de revolución. Por el otro lado, por el lado de la derecha, va a surgir el movimiento Patria y Libertad, movimiento de extrema derecha que buscaba, de cierta manera, acabar con esta influencia de la izquierda, del socialismo que había en nuestro país. Ellos veían con muy malos ojos lo que era la izquierda. El comunismo, el socialismo lo veían como enemigos del Estado, de la libertad y de la nación. Porque muchos de los ideales socialistas que se querían instaurar en nuestro país eran ideas que provenían de la Unión Soviética, de Cuba o de otros países. En cambio, ellos defendían los valores de nuestra sociedad, los valores, podríamos decir, chilenos. Ese era su discurso. También van a ser la vanguardia organizada del pueblo, quienes van a asesinar al ex ministro de Interior de Eduardo Frei Montalva. Este grupo de izquierda también quería cambios más radicales. Ellos van a asesinar al ministro Pérez Zukovich. También buscaban, todo esto va a ir generando en la población chilena un sentimiento de ingobernabilidad. Va a dar a entender de que el Estado no tenía, que el gobierno finalmente no tenía el control de lo que estaba pasando. Y lo van a ver eso como una clara amenaza a la democracia. Siguiendo con esta polarización, también el desabastecimiento va a ir generando rechazo a la gestión del gobierno, independiente de las causas, que muchas personas al día de hoy pueden atribuir a la injerencia que tuvo Estados Unidos, injerencia que está demostrada a través de los documentos que la CIA ha desclasificado. También muchos historiadores plantean que en el fondo Allende, lo que le pasó a Allende le podría haber pasado a la persona que hubiese estado a cargo en esa época. Porque en ese momento la economía chilena, la estructura productiva del país empieza a colapsar. Y el cacerolazo nace como una forma de manifestación en el año 71, como una forma de manifestar de que no había alimentos. Y en el fondo las personas van a salir de sus casas con la olla y las van a empezar a golpear como una forma de mostrarle al gobierno, mira esta olla, está vacía, no hay nada que ponerle en ella, y esa era la finalidad que tenía el cacerolazo. Y las protestas van a empezar a transformarse cada vez en choques más violentos. Salían personas a protestar en contra de Allende y a la misma hora, en el mismo lugar, salían personas a protestarse a favor de Allende. Y muchas veces van a terminar enfrentándose a golpes entre ambos sectores. Ya en el año 72, la cosa empieza a complicarse. Estados Unidos, al ver la cercanía que estaba teniendo Salvador Allende con la Unión Soviética, va a cortar el financiamiento a Chile.
a través de préstamos de desarrollo, a través de subsidios, Estados Unidos va a dejar de entregar la ayuda económica a nuestro país. Además, el cobre va a perder valor, va a caer en el mercado internacional y eso va a generar que gran parte de las políticas públicas, políticas de Estado que se están implementando, se queden desfinanciadas. Tenemos disminución de ingresos por la disminución del valor del cobre y también disminución de ingresos porque Estados Unidos va a cortar la línea de crédito que tenía nuestro país. Y Chile había llegado a un nivel de gastos muy alto y ya no le era capaz a nuestro país de sustentar ese mismo nivel de gasto. Y va a ser muy difícil lograr sustentar lo que se estaba necesitando para mantener al Estado funcionando. Ya en el año 72, el gobierno empieza a crear algunas formas de buscar solucionar parte de los problemas, como van a ser las juntas de abastecimiento y control de precios, las JAP. ¿Qué es lo que hacían las JAP? Uno se inscribía, tenía una especie de libretita, y con esa libreta iba a comprar a los almacenes, que serían los minimarkets del día de hoy. Y en esa libretita nosotros nos iban dando de forma racionada. Por ejemplo, ya, para cada familia 1 kilo de azúcar a la semana, 1 kilo de pan al día, y con esa libreta iban entregando los productos que tu familia necesitaba. ¿Qué es lo que pasaba? Como se ve ahí en la imagen, muchas veces se hacían filas gigantes, y cuando a las personas les tocaba llegar a ser atendidos, finalmente se había acabado los productos que estaban disponibles para ser distribuidos durante ese día. Y esto va a ir incentivando el nacimiento del mercado negro. Cuando hablamos de mercado negro, quiere decir que es un mercado de carácter clandestino, que funciona en la sombra. De ahí viene el nombre de negro, que funciona en la oscuridad. Está el negocio, está el mini market, que es la fachada oficial del negocio, donde te atienden con boleta, con todo lo que corresponde a un negocio 100% legal, y ese mismo comerciante puede que esté guardando productos para vender, ¿cierto?, tras bambalinas, a un precio mucho más alto. Ya en el año 72, casi a fines del año 72, el paro de camioneros empieza. El paro de camioneros empieza como una respuesta a la creación de una empresa estatal de transportes en la región de Aysén. Los camioneros, que son todos principalmente empresarios particulares, muchos de ellos que son dueños de sus máquinas, que las autoadministran, que trabajan prácticamente en el día a día, van a ver con muy malos ojos la creación de esta empresa estatal, porque por un lado va a cortar la libertad que ellos tenían, también va a atentar en contra de la libre competencia, porque claramente los precios que va a ofrecer esa empresa, que es estatal, no van a poder ser igualados por un empresario particular que quizás tenga 1 o 2 camiones, y estos camioneros que son, hasta el día de hoy, los que mueven el país, van a recibir el apoyo de los otros gremios productivos, como va a ser el comercio, la industria, la agricultura. Y finalmente este paro de camiones, que va a paralizar el abastecimiento de mercaderías en el país, va a empezar a recibir apoyo transversal de la oposición. La oposición va a ver como una alternativa, como una posibilidad, apoyar a estos camioneros para ir acrecentando la crisis y también para incentivar la salida del presidente. Como una forma de buscar, podríamos decir, calmar un poco los ánimos de la ciudadanía, porque ya un sector empezaba a hablar de que los militares tenían que tomar acción en lo que estaba pasando, que tenían que ordenar lo que estaba pasando en el país. Una forma de lograr calmar los ánimos, el gobierno va a empezar a incorporar al gabinete a militares. De esa manera se buscaba que si los militares eran parte del gobierno, claramente no iban a buscar hacer un golpe de Estado, ni iban a buscar alterar la institucionalidad que estaba funcionando en el país. Y esto va a permitir calmar un poco los ánimos. La oposición va a ver con buenos ojos la incorporación de militares en el gabinete, porque le va a dar una especie de garantía de que el gobierno está escuchando el clamor de la ciudadanía y que mediante esta incorporación de los militares nosotros podemos ver que va a llegar un poco de control a lo que estaba pasando en la situación y que las Fuerzas Armadas también. Eso nos demuestra que las Fuerzas Armadas estaban del lado del gobierno en ese momento. ¿Qué es lo que va a pasar con las personas? ¿Qué es lo que va a pasar con esta idea de poder comunar? Va a empezar a surgir una forma de organización conocida como cordones industriales, que lo que hacían era agrupar a industrias que estaban en un mismo sector territorial geográfico.
estas industrias que estaban ahí agrupadas buscaban ser defendidas entre los trabajadores. Lo que un cordón industrial buscaba, su finalidad última, era mantener la industria funcionando, para que hubiese abastecimiento para el país. Y si los empresarios no querían hacer funcionar la fábrica, los trabajadores las tomaban y de esa manera mantenían funcionando la industria, produciendo y lograban satisfacer la demanda que tenían las personas por estos bienes y servicios que eran tan necesarios para el día a día. Uno de los proyectos que va a causar mayor rechazo y que varios historiadores plantean que va a ser ya el inicio del fin del gobierno de Allende, va a ser la Escuela Nacional Unificada, o la Escuela Unificada, que lo que buscaba hacer era transformar todo el sistema educacional de enseñanza básica, enseñanza media, en un solo sistema a lo largo y ancho de Chile. Un estudiante que estaba en una escuela de Arica se le iba a enseñar exactamente lo mismo que a un estudiante en Punta Arenas, independiente que si el de Arica era el hijo del dueño del supermercado del pueblo, o si era una persona común y corriente, iban a recibir la misma educación. Solamente iban a existir colegios administrados por el Estado. Colegios que no iban a poder segregar a los estudiantes ni por su religión, ni por su clase social, ni por el origen de sus familias. En los años 70 existían colegios católicos que solamente recibían personas que eran católicas. De hecho, hasta muy poco funcionaban así los colegios confesionales. Para yo ingresar como estudiante a un colegio católico tenía que llevar mi certificado de bautismo, también el certificado de matrimonio de mis padres, que tenían que haberse casado por la Iglesia Católica también. Lo mismo pasaba con colegios alemanes, que solamente recibían hijos de inmigrantes alemanes o de alguna rama de descendencia que hubiese tenido algún pariente alemán entre medio. Y esto va a empezar a generar ya un rechazo más generalizado en contra del presidente. La Iglesia Católica, que tenía mucha influencia en la época, va a poner el grito en el cielo por esto, porque también eran dueños de muchos colegios, hasta el día de hoy. Tienen fundaciones que administran cientos de colegios a lo largo de Chile. Los dueños de colegios también, porque el Estado les iba a quitar la propiedad del colegio y la administración, y ellos se iban a hacer cargo. El mismo Estado iba a organizar todo esto. Las Fuerzas Armadas también, porque lo veían como un atentado en contra de la libertad de elección de las personas, en contra de la libertad de enseñanza, y los empresarios, los gremios que eran dueños de colegios, también lo van a ver de muy mala forma. Porque en el fondo esto apuntaba hacia un adoctrinamiento de la sociedad, que el Estado controlase todos los ámbitos de la vida de la persona, partiendo por la educación. Era un atentado en contra de lo que se entendía, de lo que se entiende como libertad de enseñanza. Yo como padre soy libre de poder elegir el colegio en el cual colocar a mi hijo. Si yo soy católico, puedo elegir un colegio católico para mi hijo, no hay ningún problema. Así debe funcionar, así en Chile y en cualquier lugar del mundo. Y el año ya 73 va a ser un año que nosotros vamos a poder, y que todo el mundo va a poder catalogar como un año clave. Aquí la oposición va a buscar sacar a Allende, mediante de ya la clásica carta de la acusación constitucional. Se le va a acusar de que estaba incumpliendo, en primer lugar, el Estatuto de Garantías Constitucionales, que estaba atentando en contra de la libertad de enseñanza, de la libertad de expresión y de un montón de otras garantías y derechos que la Constitución nos garantiza a todos y cada uno de nosotros. Pero para lograr que esta acusación constitucional prospere, al igual que el día de hoy, se necesitan 2/3 del Parlamento. Y en las elecciones parlamentarias, la Unidad Popular va a lograr tener más de un 44% de los votos. Por lo tanto, la oposición no va a lograr tener estos 2/3. Se va a llevar esto al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional en abril va a declarar que el gobierno estaba actuando en contra de la Constitución, lo cual hasta la fecha no es algo que el Tribunal Constitucional pueda hacer. No es una de sus obligaciones, ni de sus deberes, ni de sus funciones. Y frente a esto, va a reaccionar los trabajadores de la minera del Teniente, mediante protestas, barricadas, en contra de lo que está haciendo esta injerencia del Tribunal Constitucional en la toma de decisiones en cuanto a la postura del presidente, en cuanto a su figura. Y ya el año 73 podemos ver que esto ya
no tiene vuelta atrás. En junio, la Contraloría declara inconstitucional el veto que Allende va a colocar en contra del proyecto de reforma que presentaron senadores Hamilton y Fuentealba. El 29 de junio se produce el primer intento de golpe de Estado, que va a ser conocido como el tanquetazo, donde un regimiento de caballería blindada, de tanque en el fondo, va a tratar de tomarse el poder, lo cual no va a resultar, porque no va a lograr tener el apoyo de todos los militares. Y en este momento Augusto Pinochet demuestra su lealtad al presidente, disuelve este golpe de Estado. Sin embargo, en un par de meses más nos va a mostrar cuál era su real cara. Puede que esa haya sido una jugada para lograr tener la confianza del presidente y llegar a ser comandante en jefe. Eso es lo que tiene que ver, qué es lo que nosotros tenemos que considerar al momento de hablar de esta fecha que es polémica hasta el día de hoy de la historia de Chile. La situación económica que se estaba viviendo, una situación de desabastecimiento, de quiebre de empresas, un desempleo que iba en aumento, lo cual claramente va a generar descontento social. En el ámbito político teníamos partidos que se estaban polarizando, habían dos posturas, una muy contraria a la gestión de Allende y una que lo apoyaba hasta la muerte incluso. En el ámbito constitucional estábamos viendo algunos derechos fundamentales que no estaban siendo respetados por el gobierno actual. Ahora pasamos a la primera parte de lo que tiene relación con el gobierno militar. Así que denme unos segundos y seguimos con esta parte. Estoy buscando el material que lo tengo acá. Y seguimos con esta parte de la clase. Así que denme un minuto. Un pequeño break. Gobierno militar. Ya. Seguimos. Ahora vamos a pasar a ver lo que tiene relación con el gobierno militar. Del año 73 a 1990. Va a ser una época de nuestra historia que va a durar 17 años, que va a estar marcada por una violación sistemática de los derechos humanos, crisis económica, crecimiento económico también, la redacción de una nueva constitución y finalmente una salida democrática. Una de las cosas muy, podemos decir, únicas y paradójicas que ha tocado vivir a nuestro país durante el siglo pasado es que nuestro país fue el primero en elegir a un presidente socialista de forma democrática, y la otra tiene relación con que vamos a ser uno de los pocos países en la historia de la humanidad que ha logrado sacar a un dictador del poder mediante la elección, mediante un proceso democrático. ¿Cuántas veces en Venezuela han tratado de sacar a Nicolás Maduro del poder? No hay caso. Está aferrado ahí con uña y mugre a su cargo. Lo mismo en Corea del Norte, en Cuba. Y en cambio, en nuestro país, pese a todas las dificultades, nuestro país logró hacer un plebiscito que tuvo como finalidad acabar con el gobierno militar. Y así que vamos a ver parte de esto, y ya la próxima semana deberíamos estar trabajando con la vuelta a la democracia. El golpe de Estado se produce, ¿cierto?, el 11 de septiembre del año 1973. ¿Por qué se produce este golpe de Estado? Estábamos en una situación extrema de polarización en nuestro país. Un sector defendía a muerte al presidente, otro sector quería verlo muerto. Palabras simples. Los medios de comunicación también. Teníamos diarios, radios que apoyaban al presidente, que apoyaban la revolución, que apoyaban estos cambios, y otros sectores de la prensa, escrita, radiodifusión, televisión incluso, que buscaban acabar con esta figura de Allende, acabar con su gobierno y que bajo sus palabras volver a un Estado libre. Eso es lo que planteaban los opositores. Teníamos grupos moderados y radicales dentro de la Unidad Popular. Dentro del conglomerado de partidos y movimientos que apoyaban a Allende, habían grupos que querían sacarlo. O sea, no que querían sacarlo, sino que querían incentivar una revolución más profunda, cambios más radicales, y otro sector, por el contrario, que buscaba mantener estos cambios que fuesen de forma paulatina. Normalmente, una sociedad, independiente de la sociedad que sea,
si lo vemos desde un punto de vista del estudio sociológico del comportamiento humano, en general el ser humano no acepta de buena forma los cambios que son muy drásticos. Nosotros somos un animal de costumbre, nos hacemos hábitos que van moldeando nuestro comportamiento. Y es muy difícil cambiar estos hábitos de la noche a la mañana. Lo mismo pasa con una sociedad. Una sociedad tiende a tener comportamientos que permanecen a lo largo del tiempo, comportamientos que no tienen grandes cambios en el paso de los años, de las décadas, pero que si van cambiando de forma paulatina, si van incrementando, por ejemplo, esta idea de equidad, de justicia social, pero si lo hacen de una forma más lenta, de forma que la ciudadanía pueda ir a asimilar estos cambios, pueda comprender su verdadera naturaleza, es probable que lo acepte. Pero cambios radicales, como los que involucran una revolución, generan más rechazo que aceptación por gran parte de la ciudadanía. La violencia se va a empezar a legitimar. Es otro punto que va a llevar al golpe de Estado. Tenemos sectores como el MIR que buscaban que esta revolución fuese armada y sectores como Patria y Libertad que querían defender los valores de la nación. Era un grupo muy nacionalista que quería acabar con la injerencia extranjera socialista, soviética en nuestro país. La democracia va a empezar a perder valor por la ciudadanía. La oposición, sobre todo, va a empezar a ver que la democracia finalmente puede que no sea el medio o la forma adecuada para conducir a nuestro país, ya que nos muestra que este gobierno, que fue electo de forma democrática, que tuvo un apoyo, si bien no mayoritario de la ciudadanía, no está logrando controlar la situación. Y la gente está empezando a pedir que los militares traigan orden al país, porque ya estamos en una situación total de descontrol. El gobierno incentiva que los trabajadores se tomen la fábrica, incentiva que se tomen los fondos, que se tomen terreno, que no se respete la propiedad privada, y es fundamental para el orden social que la propiedad privada se respete, que a mí se me garantice como persona que nadie va a entrar a mi casa y me va a quitar, que me va a quitar mi hogar, mis cosas, que me va a expropiar de la noche a la mañana porque sí, por el bien de la revolución o lo que sea. Eso es fundamental para una sociedad democrática. También el problema de los privilegios en cuanto a las diferencias sociales entre las distintas clases, los problemas económicos que van a haber por desabastecimiento, por mala administración de empresas, la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que va a tener una fuerte injerencia en Latinoamérica al buscar extirpar la influencia de la Unión Soviética en nuestro territorio, la crisis de los misiles en el año 62, que va a poner casi al borde de la guerra a Estados Unidos con la Unión Soviética, y nuestro país va a estar dentro de esta Guerra Fría. Y dentro de esta Guerra Fría tenemos que entender el proceso tanto de elección de Salvador Allende como de posteriormente su salida de forma no democrática con el actuar de las Fuerzas Armadas. América siempre ha sido considerado por Estados Unidos como parte de su territorio de influencia. Y cuando nosotros hablamos de que Chile, un país cercano a Estados Unidos, está viéndose amenazado por esta influencia soviética, para Estados Unidos va a ser muy mal visto. De hecho, el presidente Nixon, si no me equivoco, va a querer sacar a Allende del poder, va a ser visto como una amenaza. Porque estamos viendo que la influencia de la Unión Soviética ya está empezando a llegar a territorio americano, considerado prácticamente el patio trasero de Estados Unidos. Y hay que entender que nuestro país va a estar inmerso dentro de todos esos procesos de índole internacional. Acá podemos ver algunos periódicos de la época, periódicos que hablaban en contra de los momios, por ejemplo, en contra de las personas de derecha, periódicos que hablaban a favor de esta revolución, a favor de estos cambios, a favor del pueblo. También acá el diario La Segunda, un diario opositor a Allende, hablaba de que este paraíso socialista, primero que empezara por el estómago, y aquí nos está mostrando todos los productos que no están disponibles. Lo que a mí me llamó harto la atención, si ustedes se fijan, es que el conejo en el año 72 era considerado como parte, y el cordero igual, eran considerados como parte de la canasta básica de alimentos. Y conversando con una
personas entendidas en agricultura durante el fin de semana pasado. Yo les pregunté esto y me dijeron, no, ¿sabes lo que pasa? Es que en esa época, todo lo que tú estás viendo ahí, los productos como el vacuno, el cerdo, ave, cordero, conejo, pescado y marisco, no se producían de una forma industrial como la conocemos el día de hoy. Y la industria de las aves, del cerdo, del vacuno, se industrializaron. Pero el cordero y el conejo siguió teniendo una producción bastante artesanal, lo que finalmente, en comparación a la producción industrial de pollo o de vacuno, hizo que los valores del cordero y el conejo fuesen más altos, y eso terminaba finalmente influyendo en que la ciudadanía no los consumiera de la misma forma que se consumía en los años 70. Ahí hay un cambio en cuanto a las costumbres que nosotros tenemos. Por lo tanto, acá podemos ver posturas a favor del presidente Allende, en contra de ellos, otro diario que nos muestra desabastecimiento. Aquí vemos otros periódicos que nos hablan de que empiezan a haber cambios. Si ustedes se fijan aquí, ese pequeño dibujo que está ahí nos habla: por la revolución y la patria nueva, métanse el golpe en la cueva. Es decir, nada de golpe de Estado ni cosas. En cambio, acá otro periódico habla de que es necesario un golpe. Es decir, ya era parte de la conversación política, podríamos decir, igual de la conversación común y corriente entre las personas, esta idea de un golpe de Estado. Era algo que estaba dando vuelta. Era visto como una salida. Y finalmente se termina con la salida de Salvador Allende a través del uso de la fuerza. La junta militar termina controlando el país. Este diario, que dice no queremos camiones sino el golpe, es la portada de un periódico del día 11 de septiembre. El 11 de septiembre, en la mañana, muchos chilenos. Ustedes se fijan ahí, dice martes 11 de septiembre de 1973. Ese día en la mañana, muchos chilenos leyeron ese diario y minutos después empezaron a escuchar en la radio que los militares se habían tomado el poder. Empezamos a ver finalmente que se termina materializando lo que algunos sectores estaban pidiendo. Lo cual, desde el punto de vista que uno tenga, ya sea a favor de Allende o en contra de su gestión, un golpe de Estado es un quiebre en la institucionalidad de un país, es un quiebre en su tradición democrática, un quiebre en la tolerancia, en los diálogos. Es algo que le hace daño al alma del país y es una herida que no es fácil de solucionar. Hasta el día de hoy, pese a que gran parte de los chilenos nacimos ya una vez que había acabado este gobierno militar, gran parte de las generaciones actuales siguen sintiendo esto como una herida, como una traición quizás de algunos grupos. Y cuando estas heridas no logran sanarse, no logran cicatrizar, terminan perjudicando la convivencia pacífica y democrática de los pueblos. Así que es importante que nosotros como futuras generaciones, sobre todo ustedes que son más jóvenes, vean esto desde un punto de vista histórico, lo vean con altura de mira, quizás no con tanta pasión. Pensemos, esto ya pasó, hubo gente que sufrió mucho, eso nadie lo niega, pero no podemos quedarnos pegados en lo que pasó hace 50 años atrás. Tenemos que empezar a mirar hacia el futuro, empezar a mirar el país que queremos construir, en lugar de mirar lo que nos divide, lo que nos dividió en un pasado como chilenos. La gran mayoría de nosotros nacimos fuera de esa época. Y tratemos de que no sea algo que nos siga dividiendo. Tenemos que verlo como algo que pasó, que hay que analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, cuestionarse por qué llegamos a eso. No todo esto fue responsabilidad de los militares, fue responsabilidad de la clase política, de la ciudadanía. Hubo una polarización de la cual todos los chilenos de la época fueron responsables. Un presidente que no fue capaz de lograr conciliar
las distintas visiones que había sobre el país. Hubo injerencia extranjera. Todo eso terminó llevando al golpe de Estado, pero no fue algo que fuese idea solamente de un puñado de personas. Fue un error que cometió toda la ciudadanía chilena. Es un error que no debemos volver a cometer. Eso es lo importante de estudiar esto. Comprender qué llevó al golpe de Estado y entender de que está en las manos de cada uno de nosotros. Valorar la democracia, darle el valor que tiene y construir acuerdos. No buscar imponer una mirada, ya sea alguien de izquierda o de derecha. Hay que vivir en base a la tolerancia y los acuerdos. De lo contrario, la democracia y la república está condenada al fracaso. Eso no lo digo yo, lo dice cualquier historiador medianamente cuerdo. La Junta va a estar compuesta, en su cabeza, por Augusto Pinochet, quien era el jefe del ejército, José Merino Toribio, que estaba a cargo de la Armada, ahora Gustavo Leite, a cargo de la aviación, y César Espinosa, Mendoza, que era el general de Carabineros. Esta va a ser la Junta Militar del Gobierno. La primera fase podríamos denominarla como la fase de persecución y exilio. ¿Qué es lo que se buscaba hacer acá? Se buscaba acabar con la injerencia marxista que había en el país, que va a ser denominados como los enemigos internos del Estado. Comunistas, socialistas van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, algunos van a ser exiliados, es decir, enviados fuera del país. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones que va a llevar a cabo la Junta de Gobierno? En primer lugar, el presidente de la República se le concede la capacidad de arrestar a las personas en sus propias casas y en lugares que no sean cárceles. Primer cambio. Y esto es debido a que se declara el estado de sitio. Cuando hay un estado de sitio, es un estado que se declara normalmente cuando hay una gran conmoción interna o externa, en este caso el golpe de Estado, y bajo esto se va a sustentar las acciones que se van a tomar. Es decir, se considera, en palabras simples, que el país estaba en guerra en contra de un enemigo interno, y ese enemigo interno va a ser el marxismo. Se va a clausurar el Congreso, la Unidad Popular se disuelve, la CUT se proscribe, es decir, deja de estar vigente, los alcaldes empiezan a ser designados por la Junta Militar, lo mismo que los funcionarios de colegios y universidades. Es decir, los militares se toman el poder con todo. Se toman el poder no solamente en el gobierno central, sino que también en las municipalidades, universidades, colegios. Los militares llegan a todas partes. ¿Cuáles van a ser los lineamientos de la Junta? En esta imagen que ustedes ven, que es del 9 de julio de 1977, en el acto de Chacarillas, que traté de buscar un video que tuviese una calidad de audio más o menos buena, no la encontré. Se pueden ver, hay podríamos decir, una especie de similitud con los rituales que se hacían en la Alemania nazi, en cuanto, esto es un discurso, es un acto que se va a hacer en la noche, con jóvenes que van a estar con antorchas, con discursos cargados de nacionalismo. Es un viaje a la Alemania de 1936, 1937, los grandes discursos de Hitler, llenos de jóvenes. Y si ustedes ven acá, aparece una persona conocida, que fue ministro hace un par de meses. Ahí está Andrés Chadwick, cuando joven, al lado, a la derecha del general Pinochet. ¿Cuáles son los lineamientos que se dan en este discurso? Que podemos decir que ese es como el fundamento ideológico que va a tener el gobierno militar. En primer lugar, que las Fuerzas Armadas van a ser los garantes del sistema democrático, que tienen la misión de defender la democracia, aunque suene paradójico, la prescripción de todos los partidos políticos. Es decir, Chile va a entrar en una fase de reorganización donde los militares van a estar acá. Va a haber una tecnocracia prácticamente, es decir, personas con títulos profesionales van a estar a cargo de los distintos programas que va a ejercer el gobierno. El plebiscito va a ser una manera de consulta pública y de participación ciudadana. Los militares y carabineros van a estar a cargo de la creación de leyes y se va a buscar formar una cámara legislativa con miembros designados, es decir, un congreso pero con personas designadas.
¿Cuáles son los 3 puntos centrales del discurso de Pinochet en el Cerro de Chacarillas? En primer lugar, recuperar. ¿Recuperar qué? El poder político. Y este va a ser asumido por las Fuerzas Armadas y de Orden, Ejército y Carabineros. Es decir, recuperar el funcionamiento, podríamos decir, del Estado. En segundo lugar, la transición. El poder político se va a ir compartiendo con los civiles. Primera fase, golpe de Estado, militares toman el poder. Segunda fase, ya una vez que la cosa empieza a calmarse, que se logra detener un poco esta injerencia de los más revolucionarios que buscaba apresar el gobierno militar, se empieza a incorporar a civiles en el gobierno y finalmente, ya cuando se logra acabar con esa injerencia extranjera, marxista, los militares entregan el poder a los civiles, para que ellos sean quienes administren el destino del país. Esto finalmente se va a terminar cumpliendo si nosotros vemos primero el golpe de Estado, una persecución férrea de los opositores, de los partidarios de Allende, después se van incorporando civiles, se redacta una nueva constitución, finalmente tenemos un plebiscito de salida y los militares se van y la democracia es devuelta a los civiles. La Constitución de 1980 es fundamental para la vuelta a la democracia, porque va a establecer que nuestro país tiene un régimen presidencialista, va a proteger garantías individuales de cada persona y el derecho a la propiedad, que va a ser fundamental para un Estado democrático. Cualquier movimiento de carácter marxista va a ser prohibido en el país. El Consejo de Seguridad Nacional va a estar a cargo de velar por el mantenimiento de la democracia y del sistema político, y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y directores de Carabineros no van a poder ser removidos por el presidente. Esto después se va a ir modificando. También establece la instalación de un alto quórum para modificar la Constitución, que es el que está hasta el día de hoy vigente. También va a establecer el hecho de que van a existir senadores elegidos y senadores designados. En primera instancia, los primeros años de vida democrática en nuestro país, los expresidentes pasaban a ser senadores de carácter vitalicio. Es decir, yo era presidente, se acababa mi periodo como presidente, me iba al Congreso hasta que me muriera. Esto después se va a ir cambiando. Y Pinochet iba a estar en el poder hasta el año 88. Y ese año se iba a hacer un plebiscito para ver si es que Pinochet seguía o se iba. Todos sabemos cómo acaba ese plebiscito. Termina con la salida de Pinochet. ¿Cuál va a ser el fundamento económico de todo este sistema? El sistema neoliberal. ¿Qué es lo que nos dice el sistema neoliberal? Que toda la actividad productiva tiene que estar en manos de particulares, de empresas, de personas, no del Estado. Todo esto tiene que ser con un fundamento teórico, con un fundamento económico, y acá va a estar la influencia muy fuerte de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, uno de los padres fundadores del neoliberalismo. Él va a plantear este sistema, que vamos a ver en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva. Vamos a tener una fuerte influencia de la Escuela de Negocios de Chicago, aquí, en nuestro país. Esos van a ser los fundamentos del sistema económico de nuestro país. Mucha libertad, que el rol del Estado disminuya, el rol se va a ser garante de la propiedad privada, va a ser fiscalizador, va a establecer leyes, va a asegurar la propiedad privada, su respeto, pero no va a intervenir en la economía. Gasto público tiene que ser reducido. No puede ser en lo que tenga mayor injerencia en el sistema económico. La mayor injerencia en el sistema económico tiene que ser los particulares, tienen que ser las personas comunes y corrientes, los empresarios también. El sistema neoliberal lo que busca es incentivar, como dice su nombre, la libertad económica. Busca también restringir la libertad política y social. Toda la confianza en el desarrollo del país, en la distribución de recursos, en la distribución de bienes, de servicios, está en manos de la empresa privada. La actividad sindical en los primeros años va a estar prohibida, porque se entendía en esa época, bajo esta mirada, que los sindicatos atentaban en contra de la productividad de las empresas. En ese momento, el día de hoy sabemos lo fundamental e importante que son los sindicatos
como un ente negociador y mediador entre los trabajadores y el empresario, entre el dueño de la empresa o los accionistas. Este modelo se basa fundamentalmente en la oferta y la demanda. Es decir, si en el país existe demanda, o sea, la gente necesita comprar un producto determinado, el mercado por sí mismo va a ser capaz de satisfacer esa necesidad. El Estado va a ser capaz por sí mismo de producir los bienes que las personas necesitan, de distribuirlos, y las personas van a acceder a ellos a través de, ¿cierto?, el pago de su valor, a través de distintas instancias. Lo que nos plantea el neoliberalismo es que el Estado no tiene que intervenir. Si los privados son capaces de entregar un sistema de salud, las personas son capaces de pagarlo, no es necesario que el Estado intervenga, desde un punto de vista teórico de lo que nos plantea el neoliberalismo. Este modelo va a incentivar la existencia de empresas privadas. De hecho, muchas empresas que eran públicas van a terminar vendiéndose y van a empezar a ser privatizadas, como fue Endesa, que al día de hoy lo compró una empresa china, como fue CTC, la compañía de teléfonos de Chile, que al día de hoy es Movistar, lo que fue LAN, que ahora es LATAM, tremenda transnacional de origen chileno. La única empresa grande que va a mantener el Estado va a ser Codelco, porque hasta los militares entendían que la nacionalización del cobre fue una medida que era necesaria para garantizar el desarrollo de nuestro país, para garantizar los ingresos que nuestro país iba a tener. Se va a modificar el mercado laboral, tratando de colocar las mayores trabas posibles para la creación de sindicatos. Los aumentos de sueldos automáticos también se van a eliminar. Ahora, para que se aumenten los sueldos, va a tener que haber una negociación de por medio o va a ser por incentivo del empleador. La huelga también va a estar prohibida. Las tierras y empresas que habían sido expropiadas por el gobierno de la Unidad Popular bajo el mandato Allende van a ser devueltas. Los dueños de esas empresas van a ser indemnizados incluso por el Estado. ¿Y qué va a pasar con el modelo externo? Los gobiernos radicales nos dijeron que Chile tenía que mirar hacia adentro, que tenía que desarrollar su propia industria, que había que acabar con la importación de productos, que teníamos que fabricar acá, en nuestra tierra, lo que nosotros consumíamos. Sin embargo, esto a largo plazo no era viable. Nuestro país no tenía ventajas comparativas para producir vehículos electrodomésticos, que otros países sí. No teníamos el conocimiento técnico, no había el desarrollo de tecnología ni de investigación para que esos productos fuesen buenos, por lo tanto, ni competitivos. Por lo tanto, finalmente ese modelo se va a desechar. Se va a centrar principalmente, lamentablemente, en la exportación de materias primas. Minería, agricultura, madera. Se van a eliminar las barreras arancelarias, es decir, impuestos que se cobraban a productos que se ingresaban al país, como impuestos que se cobraban a productos que se exportaban. Se va a buscar proteger la producción nacional, pero principalmente relacionada a la exportación de materias primas. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? El país se va a empezar a endeudar, el sector industrial va a perder valor competitivamente hablando, ya no va a ser gran parte de lo que era la estructura económica del país, vamos a tener una actividad más terciaria y de servicios, y finalmente esto va a ir generando cambios en la estructura económica. Uno de los, podríamos decir, uno de los elementos conocidos como la piedra fundamental de todos estos cambios es el ladrillo. El ladrillo es un libro que se considera que es la base económica del gobierno militar. Lo que hace en el fondo es diagnosticar la economía del país hasta el año 76 más o menos, ver cuáles fueron los errores que se cometieron en el pasado y cómo tienen que hacerse los cambios en el país para que la estructura económica, productiva, financiera de Chile no vaya a caer en una crisis económica en el futuro. Finalmente, en el año 85 vamos a caer en una tremenda crisis económica, pero se buscaba tratar de darle a Chile una estructura productiva que no fuese tan dependiente, podríamos decir, de los vaivenes extranjeros, pero sin embargo, si abrimos los mercados, si eliminamos impuestos, vamos a depender del comercio internacional, sí o sí. Y finalmente, llegando ya a la última parte, con lo que comenzamos la próxima clase,
vamos a hablar de qué es lo que se va a conocer como este milagro chileno, milagro económico. En qué consistía, por qué se hablaba de él, cuáles son sus principales características. Próxima clase vemos lo que es el milagro chileno, vuelta a la democracia, y partimos con un ensayo, ¿ya? Así que espero que estén bien, y cualquier consulta nos estamos viendo, estamos conversando, y no olviden responder el último ensayo. Estén bien. Nos vemos.